several of them said to me things like, Varios de ellos me dijeron, ustedes, los occidentales, son tan ingenuos, están siendo propagandizados. Esto fue en 1990-91. Están siendo propagandizados y ni siquiera se dan cuenta. Un compañero Hans Peter, a quien realmente apreciaba, me hizo preguntar, bueno, cuéntame más. Él explicó, es tan obvio para nosotros porque sabíamos que estábamos siendo propagandizados y desarrollamos esta antena para percibirlo. Ustedes, los occidentales, son tan crédulos y creen estas cosas. Y así aquí estamos hoy diciendo, Putin es malvado. Conozco muy pocas personas aquí en América con quienes puedo tener una conversación sobre Rusia. in America, I can have a conversation with about Russia. Hello everybody, this is Pascal and today I've got me. Hola a todos, soy Pascal y hoy tengo conmigo a Dan Bednars, quien escribió un libro muy interesante titulado Intelectuales de Alemania Oriental y la Unificación de Alemania, una visión etnográfica. Este libro me resulta bastante fascinante por 4 razones. Primero, generalmente son los europeos quienes viajan por el mundo realizando estudios etnográficos y antropológicos de poblaciones no blancas para entender sus comportamientos y culturas. Aquí, sin embargo, tenemos a un estadounidense estudiando a los alemanes, proporcionando una visión externa tanto de Alemania Oriental como en cierta medida de Alemania Occidental, mientras intenta comprender estos grupos. En segundo lugar, el libro hace algo que no se ve a menudo en el panorama editorial alemán. Toma en serio la experiencia de Alemania Oriental, especialmente la de los intelectuales que presenciaron los cambios en su país durante el proceso de reunificación en la década de 1990. During the reunification process in the 1990s, and they witnessed that very ambivalently as he shows. Y lo presenciaron de manera muy ambivalente, como él muestra. En tercer lugar, también es un estudio a largo plazo muy interesante, porque Dan observó por primera vez a Alemania justo antes de la caída del muro. Luego habló con estos intelectuales de Alemania Oriental y luego regresó en 2014 para hacer un seguimiento con ellos 24 años después. Finalmente, el libro se conecta con la actualidad, donde claramente vemos diferentes preferencias electorales en Alemania, siendo el AfD más fuerte en Alemania Oriental. Los alemanes del este también parecen ser mucho más críticos con las narrativas mediáticas. Así que hoy queremos participar un poco en germanología desde una perspectiva externa. Dan, es un placer conocerte y gracias por unirte a nosotros en línea. Dan, lovely to meet you and thanks for coming online. Well, thank you. Bueno, gracias. Siempre disfruto hablar sobre mi trabajo, pero hoy me centraré en discutir sobre los alemanes del este. Es maravilloso estar hablando contigo sobre esto y rendirles homenaje en lo que a mí respecta. As far as I'm concerned. Yeah, and just before we started, you just told me that Justo antes de comenzar, mencionaste que estabas feliz de haber contribuido a este estudio porque crees que es importante. Todos los que publicamos libros pensamos que nuestro trabajo es importante. Me sorprendió mucho cuando lo leí, porque es raro que alguien tome en serio a Alemania Oriental. Pero esto es crucial. Alemania Oriental existió durante 40 años y luego desapareció. Profundizaremos en este tema. En Alemania se le llama reunificación, pero no fue realmente una reunificación. Fue más bien una toma de control por parte de Alemania Occidental. Entonces, ¿cómo comenzó este proyecto? ¿Qué te llevó a Alemania en primer lugar? start, what brought you to Germany in the first place? Okay. In 1990, I went there with En 1990 viajé a Alemania con mi familia, mi esposa, que es académica, y mis 2 hijos. Mi esposa había conseguido un nombramiento sabático en el Wissenschaftszentrum Berlin. Tuvieron la amabilidad de ofrecerme también un nombramiento, más o menos como una cortesía. Me dijeron que siguiera el estudio que quisiera. Inicialmente, planeé investigar el impacto de las computadoras personales en las jerarquías y relaciones de poder en la industria alemana. Sin embargo, en nuestro primer día en Berlín, me pidieron inesperadamente que fuera a la Academia de Ciencias en Berlín Este, que estaba en sus últimas 5 semanas de existencia. Debía sustituir a un americano que había dicho que solo necesitaban a alguien que pudiera hablar inglés. and the American said, they just want someone to speak English. And so I spoke with someone on the phone and I said,
what do you Hablé con alguien por teléfono y pregunté, ¿qué quieres que haga? Él respondió, oh, estamos simplemente felices de tenerte, profesor. Luego mencionó que querían discutir sobre las relaciones raciales en América. Acepté y fui allí para hablar con la clase. Lo pasamos maravillosamente. Después de eso, me invitaron de nuevo para el próximo y último semestre. La gente seguía invitándome a salir a tomar café o cerveza. Expresaban su frustración, diciendo, estamos cansados de hablar entre nosotros. No podemos hablar con los alemanes occidentales porque nos desprecian y simplemente no nos entienden. Estamos tan felices de que alguien del oeste esté dispuesto a escucharnos. Además, queremos practicar nuestro inglés. and plus we want to work on our English. Practice our English. So that's and I tried to find someone Entonces, intenté encontrar a alguien. Fui al Wissenschaftszentrum Berlin y busqué académicos. Les pregunté a mis colegas allí, tiene que haber gente estudiando a estos intelectuales porque su sistema está llegando a su fin. Es un experimento natural. Ellos dijeron, no, nadie lo está haciendo. Tienes que entender que los académicos de Alemania Occidental realmente no pueden hablar con los académicos de Alemania Oriental. Luego me enteré de la hostilidad de los alemanes occidentales hacia los académicos alemanes orientales. Después de unas 3 o 4 semanas, decidí iniciar el estudio yo mismo. Durante el próximo año, entrevisté formalmente a más de 100 personas y hablé con docenas más de manera informal. Así es como comenzó el estudio. Tienes razón. got started. And you're right, I was an outsider coming in. Their advantages and Era un forastero que llegaba, lo cual por supuesto tiene sus ventajas y desventajas. Como forastero, los alemanes del este a menudo me decían que hacía preguntas que un alemán del oeste nunca haría, preguntas que ellos mismos no se harían. A veces incluso decían, oh, quiero que hables con mi amigo. Este enfoque llevó a una metodología de bola de nieve. Naturalmente había sospechas sobre si yo, el profesor Bednar, era de la CIA. En cada clase, había algunas personas que ni siquiera me saludaban o me miraban. Sin embargo, la mayoría eran muy amigables. La profesora de la clase y yo nos hicimos buenos amigos. Ella tranquilizaba a los estudiantes, que en realidad eran adultos provenientes de diversas disciplinas científicas, asegurándoles que yo no era un espía. she assured them that I was not a spy. And then after I would interview them, they would say things like, Después de entrevistarlos, a menudo decían, no me hiciste las preguntas que esperaba de alguien que podría ser de la CIA. Realmente me dejaste contar mi historia. Inicialmente usé un cuestionario formal, pero pronto me di cuenta de que ese enfoque era ineficaz. El nivel de trauma y choque cultural era tan intenso que tuve que adaptarme y escuchar más atentamente, tratando de recopilar la información que necesitaba a través de un enfoque más personal y conversacional. Este método resultó efectivo porque mi objetivo era contar sus historias. A lo largo de mi vida siempre he apoyado a los desfavorecidos. Es una inclinación natural para mí. A veces la gente sugería, oh, ¿quieres hablar con fulano? Él fue vicepresidente, él fue esto y aquello. Yo respondía, bueno, si él quiere hablar conmigo, claro. vice president, he was this. I'd say, well, if he wants to talk to me, but the real story is with the people, the common. Pero la verdadera historia está con la gente común. Había buenos profesores e individuos interesantes en la academia y Humboldt. Sin embargo, no quería la línea del partido. Quería escuchar a personas reales que estaban experimentando cambios significativos y un verdadero choque cultural con el fin del socialismo y su país. Así es como todo comenzó y simplemente continuó. Me divertí mucho haciéndolo y conocí a muchas personas interesantes. Algunos colegas de Alemania Occidental fueron solidarios, pero bastantes fueron realmente despectivos. En cuanto a la publicación del libro y por qué tardó tanto, bueno, en 1992, cuando regresé a América, contacté a todos los editores académicos. America, I contacted all the academic publishers. They said, what do we want a book about these? Preguntaron, ¿por qué querríamos publicar un libro sobre estas personas? ¿En serio? No había interés. Luego, en 1992, redacté todas las entrevistas sin realizar una segunda ronda de entrevistas. En 2013, mi esposa dijo, sé que amas Alemania.
Sé que te encanta estar allí. Quiero que me lleves entre semestres. Iremos en enero de 2014. Cuando regresé, saqué el manuscrito. De repente tenía 7 editoriales interesadas en el libro. Elegí una editorial muy reputada que se especializa en libros sobre Europa. Luego, en 2014, volví y entrevisté aproximadamente a una cuarta parte de todas las personas que había conocido originalmente. Pude encontrar a unas 28 personas y completé el libro. Lo presenté y recibí 4 reseñas, 3 de las cuales recomendaban publicar el libro. I got 4 reviews. 3 of them said publish the book. One of them said, and I think I'm almost quoting verbatim. He said, Uno de ellos dijo, y creo que estoy citando casi textualmente, no puedo creer que este tal Bednarz realmente creyera lo que estos alemanes del este le dijeron. Me opongo rotundamente a la publicación de este libro. El editor me escribió diciendo, rechazo el libro. No puedo permitirme publicar un libro como este. Le respondí expresando mi decepción, especialmente porque mi nombre fue revelado al revisor, lo cual violó el acuerdo de anonimato que teníamos. Les agradecí por considerar la publicación. Posteriormente me encontré a Paul Grave Macmillan y les envié el manuscrito. Me hatte cons este libro. it's a little bit of a story, but basically they said, we want this book. And Y solo para que quede claro, Palgrave Macmillan es una editorial académica muy buena. Producen libros maravillosos, muchos de los cuales usamos a diario. On a daily basis, yeah. yes, and they were just Sí, una de las razones por las que eligieron el libro, quizás la razón principal, es que estaban comenzando una serie sobre la historia intelectual europea. Me dijeron que el mío sería uno de los primeros libros que iban a publicar. they told me mine was one of the first books they were going to publish. And you know, this story links up very Sabes, esta historia se conecta muy bien con el contexto actual, porque lo que observamos durante principios y mediados de los años 90 fue un periodo de triunfalismo descarado. Por lo tanto, a nadie le interesaba la perspectiva de la parte perdedora. Hoy, esta actitud está cambiando algo, pero todavía existe la noción de que ciertas historias no deben contarse. Eso es lo que pasó en tu caso. Ahora profundicemos en esta historia. Entrevistaste a unas 100 personas, ¿verdad? Okay, You all interviewed right. in that case about 100 people, huh? Yeah, oh, Sí, entrevisté formalmente a más de 100 personas y conocí a docenas más. yeah. What did these East Germans tell ¿Qué te contaron estos alemanes del este sobre sus experiencias mientras su estado desaparecía? El estado enfrentaba muchos desafíos. Era una autocracia, controlada centralmente, y económicamente no iba bien. Había muchos problemas, ¿verdad? ¿Qué te dijeron? right? What did they Lots tell of you? yes. Well, in the spring, Sí, bueno, en la primavera de 1989 hubo elecciones locales y la gente buscaba un cambio significativo. El sentimiento predominante era que el partido había amañado estas elecciones para asegurar que todos sus candidatos ganaran, deslegitimando así al gobierno. Luego, por supuesto, en Leipzig comenzaron las protestas de los lunes por la noche. La clase intelectual se unió a este proceso muy tarde porque estaban intimidados. Estudié esta clase intelectual. Irritariza matters como simples requedados de justicia esencialmente a resultados de smalsolvus. Aaron boys, you will do what we tell you to do, okay? Let me ask the people. Permíteme preguntar, ¿las personas que entrevistaste eran principalmente profesores universitarios y maestros, quienes por supuesto reciben sus salarios directamente del Estado, ¿verdad? From the Yes. state, right? Yes, they were at universities, artists. Sí, estaban afiliados con universidades, artistas y la Academia de Ciencias, la Wissenschaft, Academia der Wissenschaft, que seguía el modelo ruso. Se unieron al movimiento tarde, alrededor de octubre o noviembre. Específicamente, el muro de Berlín se abrió la noche del 9 de noviembre de 1989. Eventualmente se dieron cuenta de que el partido y el país necesitaban reformas. La mayoría apoyaba la idea de un tercer camino. Grupo activo durante este tiempo fue el Neues Forum. Habían ampliado el consenso del Nahuatl en su continuar en su forma existente. The GDR could not go on as it was going, as it was going. Economically, it was coming apart, and then ideologically, Económicamente se estaba desmoronando, y luego ideológicamente también.
La mayoría de los intelectuales que entrevisté no querían una unificación rápida. Buscaban una tercera vía. Entonces se abrió el muro. Hubo un periodo desde la apertura del muro el 9 de noviembre hasta la elección en marzo, la elección de la unificación, que fue la pregunta de la boleta. Durante este tiempo, la clase intelectual participó en lo que llamaron discusiones de mesa redonda. Muchos de ellos me dijeron, oh sí, iba 3 o 4 noches a la semana. Teníamos una verdadera democracia. Íbamos a reformar la RDA y reintegrarnos lentamente con Alemania Occidental, tomando lo mejor de la RDA e integrándolo con lo mejor de Alemania Occidental. And integrate it with the best of West Germany. That's what they thought for that period. Now, when I Eso es lo que pensaban durante ese periodo. Cuando me reuní con ellos en septiembre del año siguiente, compartieron sus historias conmigo. Admitieron, fui tan ingenuo, tan tonto al pensar que eso iba a suceder. Porque una vez que ocurrió la votación, la gente común, a menudo referida como la persona de la calle, votó abrumadoramente por una reunificación inmediata con Alemania Occidental. Sus marcos de Alemania Oriental serían convertidos en una proporción de 2-1. Creían que tendrían dinero y pensaban que todos conducirían autos lujosos, influenciados por ver la televisión de Alemania Occidental hacia el final de la RDA. they could watch West German television toward the end of the GDR. It was no longer blocked. Ya no estaba bloqueado, y la clase intelectual quedó atónita por la votación de marzo. Rápidamente la RDA llegó esencialmente a su fin, aunque todavía existía formalmente. Los alemanes occidentales tomaron todo el poder. Por ejemplo, se suponía que la Academia de Ciencias de Alemania Oriental sería evaluada por paneles llamados Wissenschaftsrat, que estarían compuestos por mitad de alemanes orientales y mitad de alemanes occidentales. Sin embargo, esto no ocurrió. Algunos de esos paneles están compuestos enteramente por alemanes occidentales, y la mayoría de eran bastante despectivos con alemanes arios durante las tasas orientales. Dismissive of the East Germans when they came to interview them. They would say things like, if you're over 40, just find... Decían cosas como, si tienes más de 40 años, simplemente retírate porque no vas a conseguir trabajo. Si estás en lo que ellos llaman un tema candente, economía, filosofía, historia, sociología, tus posibilidades eran escasas a menos que tuvieras vitamina B. Conoces este concepto, ¿verdad? Redes. Sí, estás dentro del círculo, como diríamos en América. Pero seguían diciendo vitamina D. Así que olvidé tu pregunta original. Pero ellos estaban luchando por lidiar con el fin de su país. ¿Por qué el socialismo fracasó y cómo iban a mantenerse? Al final, a un tercio de ellos les ofrecieron puestos los alemanes occidentales, y a los otros 2 tercios simplemente les dijeron que tenían que encontrar algo más que hacer. Thirds were just told, Beat you it. got to find something else to do. Yeah. And these new positions were... Estos nuevos puestos eran contratos que generalmente duraban 2 o 3 años, permitiendo un proceso de selección gradual con el tiempo. Cuando regresé en 2017, no pude encontrar ningún dato para ver cuántos de estos individuos lograron construir carreras duraderas. Debo decir que aquellos que tenían colegas en Occidente con quienes estaban familiarizados, generalmente les iba bien. Sin embargo, la mayoría no tuvo suerte y fueron tratados como ciudadanos de segunda clase. Entre aquellos que se convirtieron en académicos, uno me confió diciendo, si tuviera que hacerlo de nuevo, habría renunciado a la vida académica. He sido tratado como un ciudadano de segunda clase y trasladado de un instituto a otro o de una universidad a otra durante 25 años. Expresó una profunda frustración por ser constantemente pasado por alto. And he said, that's no, and then passed over. So you actually found that... Entonces, realmente descubriste que muchos de ellos se sentían maltratados. Pero ¿qué pasa con su percepción de la RDA? En ese momento, muchos de ellos lamentaban lo que estaba sucediendo, o decían que era necesario. Where they're actually saying like, okay, this is necessary. Not necessary. They understood it. I think because they... Lo entendieron, creo, porque eran marxistas, o incluso algunas personas religiosas que encontré en Academia de Ciencias, lo que habría sorprendido mucho a los alemanes occidentales. Tenían un entendimiento de los procesos históricos que la mayoría de los estadounidenses simplemente no tienen.
Decían cosas como, entendemos lo que ha pasado, entendemos que la RDA no estaba yendo bien. Así que, cuando entré en la oficina de un conocido profesor de historia en 1991, él dijo, quiero que sepas dos cosas. Una es que acabas de invadir Irak, y estoy totalmente en contra de eso. 91, and I'm adamantly opposed to that. And then he said, the other thing is, you won capitalism. Y luego él dijo, la otra cosa es, ganaste, el capitalismo ganó y el socialismo fracasó, pero el capitalismo es un sistema profundamente defectuoso. Nos reímos un poco. Hablamos sobre Zhou Enlai. ¿Conoces ese nombre? Fue el primer ministro de Mao Zedong. Algunos periodistas estadounidenses estaban entrevistando a Zhou Enlai. Era un hombre muy filosófico. Le preguntaron, señor Zhou Enlai, ¿qué piensa usted de la democracia? Y él dijo, es demasiado pronto para decirlo. Esto es lo que el profesor me contó. Dijo, no creo que estemos al final de la historia porque ese artículo había sido escrito. El libro aún no había salido, pero el artículo estaba por todas partes. Tuvimos una buena discusión. Así que esa era más o menos su visión. And we had a good discussion. So that was pretty much their view. Like, we don't know why this happened. We thought we were going to win. No entendíamos por qué esto había sucedido. Pensábamos que íbamos a ganar, pero no fue así, y estábamos profundamente escépticos del capitalismo. En sus interacciones con los alemanes occidentales sentían que iban a ser marginados, desmantelados y liquidados. Sin embargo, no se quejaban. En cambio, estaban abatidos y deprimidos, pero filosóficos e incluso estoicos al respecto. Estaban lidiando con dos cuestiones principales. ¿Qué significa ser alemán y por qué fracasó el socialismo? Así que ¿de qué país son ciudadanos? Casi todos respondieron, no sé, especialmente en 1990 y 1991. Almost all of them said, I don't know. Sí, en 1990 y 90. In 1990, Yeah, 1991. in 1990, 91. Yeah, well, when I asked them that in 2014, they said, I'm Sí, bueno, cuando les pregunté en 2014 dijeron, soy alemán y ex ciudadano de la RDA que reside en la República Federal. Eso es lo que me decían. No sé si me estoy adelantando, pero esto está relacionado con por qué tantos alemanes del este ahora apoyan a Rusia y critican la guerra en Ucrania. Están empezando a apoyar ya sea a la AfD o al nuevo partido de Sarah Wagenknecht, que creo que se llama el Partido de Sarah Wagenknecht. it's called the Party of Sarah Wagenknecht. I think Yeah, that's yeah. what they're I think calling it's it. very unfortunate naming, but Sí, un nombre muy desafortunado. Pero no solo eso. Y sí, estamos adelantando acontecimientos, pero necesito ir allí ahora. Además, durante la pandemia del coronavirus, las mayores manifestaciones contra el poder estatal y la represión de los derechos individuales ocurrieron en Alemania Oriental, particularmente en Leipzig, recordando las marchas de los lunes. Incluso hoy, los alemanes orientales mantienen un ethos distinto al pensar en las relaciones de poder. Un sentimiento común expresado por los críticos, especialmente en relación con las políticas del coronavirus, se escuchó en Alemania Oriental. Decían, ya hemos visto esto antes. Hemos visto a los funcionarios decir una cosa y luego presenciar algo completamente diferente en las calles. Ya lo hemos visto antes y no nos gusta. Sí. we don't like it. So Yes. there's Well, still a- several of them said to me things like, Varios de ellos me dijeron, ustedes, los occidentales, son tan ingenuos. Están siendo propagandizados y ni siquiera se dan cuenta. Esto fue alrededor de 1990-91. Una persona que realmente me agradaba, Hans Peter, me incitó a pedirle que se explayara. Explicó, es tan obvio para nosotros porque sabíamos que nos estaban propagandizando y desarrollamos una antena para detectarlo. Ustedes, los occidentales, son tan crédulos y creen estas cosas. Hoy, el sentimiento persiste. Al discutir sobre Rusia, encuentro pocas personas en América con quienes pueda conversar. A menudo comienzan diciendo, por supuesto, Putin es un asesino y un mentiroso, y así sucesivamente. Incluso tuve a alguien que me dijo, eres polaco, se supone que debes odiar a los rusos. ¿Qué te pasa? I had someone say to me, well, you're Polish, you're supposed to hate the Russians. What's wrong with you? You know, You're Se supone que debe ser un modelo del mundo. the world. yeah. But the East Germans were, Sí, los alemanes del este eran bastante sensibles a la propaganda. Hay una cosa más.
cuando estaban cerca de los alemanes del oeste, actuaban de manera muy deferente y torpe. Tenía una amiga que tenía una personalidad muy fuerte, opinativa e inteligente. Sin embargo, cuando la llevé al Wissenschaftszentrum en Berlín Occidental, sufrió una transformación de personalidad. Se volvió tímida, como un ratón, y era triste verlo. No estoy condenando a nadie, por supuesto, pero sabían que estaban bajo influencia de los alemanes del oeste, y für Senior que para Gerbertsfrüstenisi. The West Germans, and that they're That they very, had to behave. Tenían que comportarse de acuerdo con lo que pensaban que Alemania Occidental esperaba de ellos, lo cual no era del todo incorrecto. It's not very wrong. It's, yeah. yeah, and one Sí, y un hombre me gritó, Sie müssen jetzt anpassen, tienes que adaptarte. Y creo que eso fue lo que me dijo. ¿Suena correcto? right, that sound right? Yeah, yeah. Sí, tienes que adaptarte. Yes. Yeah, Yeah, okay. good. So, but I mean, I Los encontré fascinantes, interesantes y estoicos. Cuando regresé, cada persona con la que hablé dijo que no quería volver a la RDA. Sin embargo, expresaron que extrañaban la solidaridad y las amistades que tenían. Sentían que tenían algo especial allí y enumeraron contribuciones que la RDA hizo a Alemania Occidental, las cuales los alemanes occidentales a menudo no reconocían. Este era un punto muy doloroso para ellos. También mencionaron que el capitalismo estaba en problemas. Esto fue en 2014, cuando volví. Ninguno de ellos dijo que fue lo mejor que les había pasado. En cambio, fue más bien una realización de que algo significativo había ocurrido. Además, descubrieron un sentido de identidad con Alemania Oriental que no habían reconocido hasta después de su fin. came to an end. Mhm. And yeah, go ahead. Yeah, and just also to say, like East Germany. Sí, y también quiero mencionar que Alemania Oriental tenía algunas instituciones muy opresivas, como la vigilancia constante de individuos y la represión estatal, incluyendo restricciones a la publicación. Esta conversación no pretende sugerir que la RDA era maravillosa. Sin embargo, lo que dices es que tanto los intelectuales como la gente común tenían fuertes lazos emocionales con ella. Es cierto que muchos alemanes olvidan que el primer alemán en el espacio era de Alemania Oriental. Incluso hoy, la historia de Alemania Oriental a menudo no se reconoce como parte de una historia alemana compartida, lo que sigue generando amargura. And this still creates bitter feelings to this Yeah. day. Yeah. So there are some subtleties about science. Sí, hay algunas sutilezas sobre la vida científica en Alemania Oriental. Algunos de los institutos de la Academia de Ciencias eran dirigidos como si fueran militares. Se nombraban autoritarios, y unos pocos de ellos realmente seguían lo que podrías llamar normas universales de investigación científica. La academia se dejaba más o menos a sí misma siempre que mantuvieran sus discusiones dentro de las paredes, nada público. Hubo personas que me dijeron que cambiaron su área de especialización porque temían que en la que trabajaban pudiera interesarle a la Stasi y no querían involucrarse con la Stasi. And they didn't want to work for the Stasi. There was, Había un tipo, sí, la policía estatal, la Stasi. yeah. And one fellow, I became quite friendly with him. He never, Me hice bastante amigo de un hombre que, aunque nunca me dijo explícitamente que era informante de la Stasi, estoy seguro de que lo era. Admitió haber hecho cosas terribles diciendo, te quitan el alma, te hacen hacer cosas o no tienes carrera. Cada instituto tenía múltiples espías de la Stasi. Eso era ciertamente el caso. Sin embargo, estoy convencido de que había una variación de un instituto a otro en cuanto a cuánta libertad tenían realmente los académicos para seguir sus estudios. Una persona me contó que el director de su instituto fue obligado a levantarse de la cama y cambiar un informe porque contenía algo que podría ofender a un oficial de la RDA. an official of the GDR who's going to read the report might find offensive. So he had to change it. And there were lots. Así que tuvo que cambiarlo. Había muchas historias sobre represión. De hecho, entrevisté a un agente de la Stasi que dijo, teníamos que controlar a la gente. Admitió, no estoy orgulloso de todo lo que hice. Hice algunas cosas que lastimaron a personas, aunque no especificó cuáles eran. Su justificación era que era necesario para mantener protegida a la sociedad. Por supuesto, cuando se abrieron los archivos de la Stasi,
Muchas personas estaban ansiosas por descubrir quién los había estado espiando y denunciando. Lots of people wanted to go and see who was spying, who was reporting on them. Yeah. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.